Correcto. Y 50. Bueno, buenas tardes, señores alumnos. Karen, ¿me están escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Correcto. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer la clase de insuficiencia respiratoria aguda. A lo largo de las prácticas, hasta el día de hoy, seguramente que ustedes han estado viendo una serie de pacientes y haciendo el diagnóstico sindrómico. Como podrán haber apreciado, en casi todos los síndromes respiratorios se presenta de alguna forma insuficiencia respiratoria, puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, dentro del diagnóstico sindrómico que seguramente ustedes han hecho con sus pacientes, entonces, además del diagnóstico sindrómico por el que viene el paciente, seguramente que ha habido diagnóstico de síndrome de insuficiencia respiratoria. Y puede ser tipo 1, 2, 3 o 4, como vamos a comentarlo a continuación. Entonces, como podrán ver ahí ustedes, ahí está el objetivo de la clase. Correcto. Algo que ustedes ya dominan muy bien por fisiología y también ya lo han hecho en fisiopatología. El aparato respiratorio se encarga pues de la regulación de la temperatura, de la regulación del pH, también metabólica. También tiene función excretora y sobre todo defensiva. De eso hicieron, creo, una clase de fisiopatología sobre la parte defensiva del aparato respiratorio. Obviamente de la respiración a través de la ventilación, de la difusión y de la perfusión o circulación. Esta es la definición de insuficiencia respiratoria aguda. O sea, en sí es la incapacidad del pulmón para mantener los niveles normales de oxígeno y CO2 en el organismo, en la sangre, ¿no es cierto? Acá en esta lámina podrán ver ustedes los valores normales del oxígeno, ¿no? En sí, el oxígeno se mide en la sangre a través de la presión parcial de oxígeno. O sea, la presión parcial de oxígeno nos hace notar los niveles de oxígeno en sangre. Y estos niveles que les estoy presentando en la lámina están con una fracción inspiratoria de oxígeno de 0,21, que es la fracción inspiratoria que se presenta
a nivel del mar y respirando pues un aire ambiental. Como pueden ver ustedes en la lámina, eh, en adultos y niños normales de 90 a 95, ¿no? Un valor aceptable es 80, ¿no? Hipoxemia es menos de 80, hipoxemia. Hipoxemia, o sea, es un valor y insuficiencia respiratoria menor de 60. En los recién nacidos, esta presión parcial de oxígeno de 50 a 70, y en los ancianos es mayor de 70. O sea, se considera más o menos de 70 hacia arriba, porque en el anciano su centro respiratorio es un poco, menos sensible, mejor dicho, a al oxígeno, tiene poca sensibilidad con el oxígeno, por eso se considera 70. E insuficiencia respiratoria aguda ya se considera cuando es esta presión parcial de oxígeno, esta presión arterial, mejor dicho, de oxígeno, menor de 60. En esta lámina pueden ver los valores normales del PCO2, ¿no? Es 40 más menos 4. 40 más menos 4. O sea, oscilan pues generalmente entre 35 y 45. Entonces, un aumento del PCO2 por encima de 45 se considera hipercapnia. Y la disminución del mismo por debajo de 35 recibe el nombre de hipocapnia. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el CO2 disuelto es el que determina la presión arterial en sangre de CO2, igual que el oxígeno, ¿no es cierto? Este CO2 disuelto constituye una cantidad mínima del CO2 transportado en la sangre, ya que el 95% más o menos va transportado por mecanismos buffer en el eritrocito. Sin embargo, es la porción disuelta la que determina el gradiente de presión entre el aire alveolar, sangre y tejidos, y es la tensión de CO2 la única que determina significativamente el grado en que la sangre acepta o cede el CO2. Entonces, como verán ustedes ahí, en insuficiencia respiratoria aguda, el PCO2 puede estar en más de 50, depende del tipo de insuficiencia respiratoria. En este caso podría ser tipo 2. Ahora, en insuficiencia respiratoria aguda, se puede implantar la insuficiencia respiratoria en un pulmón ya previamente enfermo, que sería el caso, por ejemplo, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier otra enfermedad pulmonar, ¿no?, crónica. Entonces ahí se considera insuficiencia respiratoria aguda cuando es mayor de 60 este PCO2 o 10 milímetros mayor del basal. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Vamos acá. Habíamos dicho que la presión de oxígeno se considera normal por encima de 80 milímetros de mercurio, como pueden ver ahí en la lámina, en el gráfico. Y ya que variaciones por encima de ella rara vez afectan el juicio terapéutico y lógicamente no modifican sustancialmente la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Acá está 80 milímetros de mercurio. Entonces, por lo tanto, pues la hipoxemia se define cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y la presión de oxígeno normal puede variar en determinadas circunstancias, como por ejemplo puede ser la presión barométrica, por ejemplo en la altura, ¿no? O la posición del sujeto
y la edad. Ahora, en estas épocas de COVID, ¿no? Cuando el sujeto, por ejemplo, está en decúbito, sentado, o cuando está en posición prona, ¿no? Varía. Y existen unas fórmulas para calcular de manera aproximada esta presión de oxígeno teórica. Entonces, un paciente pues está en hipoxia cuando tiene menos de 80, en conclusión. Entonces, la hipoxia generalmente hace referencia al estado de los tejidos u órganos cuando el aporte de oxígeno es inadecuado. Bien por disminución del aporte o aumento de las necesidades o cuando su utilización está interferida. Entonces, esto es muy importante. Y acá vamos a ver, por ejemplo, la curva de disociación de la hemoglobina, de la oxihemoglobina, y cómo se desvía, ¿no? De acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, se puede desviar esta curva de disociación de la hemoglobina cuando disminuye la 2,3-difosfoglicerato. O sea, se desvía a la izquierda. O cuando la temperatura disminuye, pues en los casos de hipotermia. O en todo caso cuando el pH sube, cuando hay acidosis. En cambio, se desvía a la derecha cuando este 2,3-difosfoglicerato aumenta. También cuando la temperatura aumenta, como por ejemplo en un paciente que está febril. O cuando el pH disminuye, o sea, cuando el paciente está en alcalosis. También cuando hay anemia, la curva de disociación de la hemoglobina se desvía hacia la derecha. Ya saben que cuando hay anemia se produce alguna forma de hipoxia. Entonces, esta es la clasificación de la insuficiencia respiratoria según el gas afectado, ¿no? Se divide en insuficiencia respiratoria hipoxémica, parcial o tipo 1. En estos casos, la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio. Y el PCO2 está normal y casi siempre está disminuida. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene hipoxemia, tiene hipoxia, ¿no? Porque hay poco aporte de oxígeno a los tejidos. El oxígeno es muy importante para obtener energía. El organismo obtiene la energía a través del oxígeno. Entonces, cuando hay hipoxia, hay un estímulo al centro respiratorio. Y esto trae como consecuencia de que la frecuencia respiratoria aumente compensatoriamente. Y a su vez, haciendo redundancia, trae como consecuencia que el PCO2 sea barrido. Por lo tanto, el PCO2 baja. Luego, la insuficiencia respiratoria hipercápnica global, también le dicen, o tipo 2, que es lo que se usa comúnmente. En este tipo de pacientes, la presión parcial de CO2 es menos de 60, pero la presión parcial de oxígeno es menos de 60, pero la presión parcial de CO2 es más de 50. Acá creo que lo fundamental es que el PCO2 aumenta más de 50, en este tipo 2. O sea, sube más de 50 milímetros de mercurio, ¿ya? Es importante. Generalmente el oxígeno baja no tanto, ¿no? Puede bajar entre 80, 60, etc. Pero el PCO2 sí, está por encima de 50 milímetros de mercurio. Entonces, según las características gasométricas, si nosotros le pedimos un análisis de gases en el paciente, vamos a hacer de tipo de clasificación. Y vamos a clasificar la ira tipo 1, que se llama hipoxémica. La ira tipo 2, que es hipercápnica. Y hay una ira tipo 3, que es perioperatoria. O sea que se produce la insuficiencia respiratoria alrededor del acto operatorio, ¿no? Y la ira tipo 4 es
es la ira que se asocia con shock o hipoperfusión, con falla multiorgánica. Acá pueden ver una clasificación de la insuficiencia respiratoria por el mecanismo fisiopatológico subyacente. O sea, insuficiencia respiratoria cuando hay disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, el FiO2 que se llama, ¿no? O pacientes que tienen hipoventilación alveolar, por ejemplo, cuando tienen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Se altera la ventilación alveolar. Bueno, pacientes que tienen alteración de la difusión, o cuando hay alteración de la ventilación-perfusión, o cuando hay un efecto Shunt de derecha hacia izquierda. Entonces acá, la ira tipo 1, hay una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Por ejemplo, alturas, en las alturas. Cuando hay trastornos también de la difusión, cuando hay desequilibrio de la ventilación-perfusión o cuando hay shunt intrapulmonar, como ya les había comentado. Entonces la ira tipo 2 se va a producir fundamentalmente cuando hay aumento de la producción de CO2 sin ventilación alveolar. Es lo que se llama hipoventilación alveolar. O sea, aumenta la producción de CO2, pero no hay ventilación alveolar para poder eliminar el CO2. Es lo más frecuente, es lo más frecuente. Y también se puede producir cuando hay aumento de la ventilación de espacio muerto, que no está compensado por un aumento de ventilación minuto. Esto no es tan frecuente, lo frecuente es lo primero. Luego la ira tipo 3, que es el aumento del volumen crítico de cierre, pero es más frecuente por disminución de la capacidad vital. Pacientes que reciben, pues que tienen cirugías inmensas del tórax, ¿no? Fundamentalmente del tórax, esos pacientes que tienen tuberculosis y que son a veces intervenidos y entonces hacen cirugías pues que demoran 5, 6, 7 horas cuando les hacen, por ejemplo, lobectomías, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de cirugías de tórax fundamentalmente, pero también a veces cirugía de abdomen. Y la ira tipo 4 se produce por disminución de entrega de oxígeno y energía a músculos respiratorios. O sea que estos pacientes pues tienen poca perfusión, ¿no? O también en pacientes que aumenta la extracción tisular de oxígeno. Lo más frecuente es lo primero. Acá hay un cuadrito que me parece que es interesante, donde además de las iras que ya les he comentado, tipo 1, 2, 3 y 4, también se considera la ira mixta, miren, ira mixta, que son muy frecuentes de encontrarlo, muy frecuente de encontrar. Entonces vamos a diferenciar un poco ira tipo 1, 2 y 3, que son las tres iras que nosotros generalmente en los pacientes vamos a hacer la diferenciación. Por ejemplo, la ira tipo 1 es cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60. Y cuando la PCO2 normal o disminuida generalmente. En estos casos, la gradiente alveolo arterial, que es muy importante, lo vamos a comentar seguramente después, está aumentada. Nos indica fundamentalmente que hay compromiso pulmonar. La ira tipo 2 es cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 85 milímetros de mercurio. Y el PCO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Esto cuando es el proceso agudo, o sea, cuando se implanta la insuficiencia respiratoria aguda en un pulmón previamente sano. Pero cuando el pulmón es previamente enfermo, como podría ocurrir en el EPOC, este PO2 tiene que ser mayor de 60 milímetros de mercurio.
y la mixta, miren la diferencia con tipo 1, es cuando la presión parcial de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio y cuando el PCO2 es mayor de 50. Habíamos dicho que acá en la tipo 1 casi no se alteraba, se alteraba la presión parcial de oxígeno, pero no significativamente, 60, 80, ¿no? En cambio en la mixta es menos de 60 y el PCO2 es más de 50. Ahora, la gradiente alveolo arterial acá en el tipo 2 es normal. Es normal. Y la gradiente alveolo arterial en la mixta está aumentada. Es muy importante. Entonces, la gradiente alveolo arterial nos permite hacer una diferenciación entre compromiso pulmonar y compromiso extrapulmonar, generalmente ventilatorio. Ya habíamos dicho que el tipo 3, la ira tipo 3, hay una limitación de la expansión torácica. O sea, la capacidad vital, habíamos dicho, está disminuida. También dijimos que en la tipo 4 se asocia a shock, que puede ser cardiogénico, hipovolémico, séptico, o sea, multiórganos, muchos órganos están comprometidos. Hay una clasificación de insuficiencia respiratoria también de acuerdo al tiempo en que se produce esta insuficiencia. Así se divide, por ejemplo, en insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica y crónica agudizada. Esta insuficiencia respiratoria aguda generalmente la consideran aquella que se presenta dentro de las 72 horas. Y después de las 72 horas ya no se considera aguda, ¿no es cierto? Y la crónica agudizada es un paciente con pulmón previamente enfermo, como habíamos dicho, y en la cual se inserta una enfermedad que agudiza el proceso. Por ejemplo, una EPOC, y en la cual se implanta, por ejemplo, una neumonía, entonces crónica agudizada. Esto ya es más minucioso, ¿no? O sea, de qué patologías son determinantes de hipoxemia. En primer lugar, habíamos comentado la disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado. El ejemplo clásico, sobre todo acá en Perú, pues, son las alturas, ¿no? Subimos a 5.000 metros, más de 4.500, entonces ya se produce una hipoxemia importante. También puede ocurrir cuando hay desplazamiento, ¿no? por gases pesados. Este desplazamiento por gases pesados trae como consecuencia una presión alveolar. Así cuando es con mayúscula es alveolar, por si acaso. Presión alveolar de oxígeno disminuye y la presión arterial de oxígeno disminuye. O sea, no hay cambios en la gradiente. En estos casos dijimos que la hipoxemia condiciona un estímulo del centro respiratorio y trae como consecuencia hiperventilación. Esta hiperventilación produce un barrido del CO2, ¿no? Por lo tanto, el PCO2 está disminuido generalmente, ¿ya? Generalmente. Otros determinantes de la hipoxemia. Dijimos, recuerdan que acá la hipoxemia se produce, pero no sustantivamente. Acá el cambio es más del CO2. Y eso se produce cuando los pacientes tienen hipoventilación alveolar. Y cuando tienen hipoventilación alveolar, por ejemplo, cuando hay alteración de centros nerviosos reguladores. Seguro que después, cuando desmenucemos más todavía, vamos a encontrar algunas causas, ¿no? Con problemas cerebrales fundamentalmente. O cuando hay alteraciones neuromusculares, ¿no? De las vías nerviosas. Por ejemplo, la enfermedad de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente que afecta al final el pulmón, o mejor dicho, los pulmones, ¿sí?
Estos pacientes entran en insuficiencia respiratoria como evento final. Antes morían, pero ahora ya no, porque hay apoyo ventilatorio, los ponen en ventiladores, además del tratamiento de la enfermedad de Guillain-Barré, ¿no? Y estos pacientes tienen buen pronóstico. La polio, que ya no hay en nuestro país, ya no hay casos con la vacunación, esto ha desaparecido. Luego la polimiositis, que es una enfermedad autoinmune de los músculos, que pueden afectar los músculos del aparato respiratorio, alterando su funcionamiento y produciendo hipoventilación alveolar. También la miastenia, o sea, disminución o desaparición del mediador de la acetilcolina, que produce agotamiento de los músculos conforme transcurre el día y que puede condicionar insuficiencia respiratoria por hipoventilación. Y las hipopotasemias, pero las grandes hipopotasemias. Es un paciente, por ejemplo, que tiene diarreas cuantiosas. Eso se veía antes en la época cuando había cólera. De repente alguna vez tengan que ver ustedes cólera. Y cuando vino la epidemia del cólera a Perú fue terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos caracterizamos porque nuestras medidas de salubridad son malas. No había lavado de manos. Ahora nos preocupamos por el lavado de manos por el virus el COVID, que nos ha enseñado muchísimo en ese sentido, pero en ese tiempo no había. Entonces la gente no se lavaba la mano, se transmitía, se contaminaba, o también los alimentos, las comidas que se expendían en las calles, y eso producía pues el cólera. Y el cólera se caracterizaba porque el paciente pues tenía diarreas copiosísimas de un volumen inmenso, ¿no? Y con esas diarreas perdían potasio en grandes cantidades. Cuando esto ocurre puede también haber insuficiencia respiratoria porque se comprometen lógicamente los músculos, ¿no? Luego, alteraciones mecánicas del tórax, fibrotórax, por ejemplo, un paciente que ha tenido TB y como secuela hace fibrosis de ambos pulmones. Entonces produce lo que se llama fibrotórax. Nosotros vemos eso con más frecuencia, como secuela de tuberculosis tratada, ¿no? Por inestabilidad del tórax, también accidentes, o en pacientes que tienen cifoescoliosis, ¿no? Esta cifoescoliosis que puede ser congénita o también puede ser adquirida. Ahí también hay determinantes, miren, de hipoxemia, que son las alteraciones de la difusión, la fibrosis pulmonar, ¿no? Que nosotros vemos bastante acá en el Perú, fibrosis pulmonar como consecuencia de biomasa. Acá en el Perú, en la sierra, sobre todo acá en Lima también, se cocina con leña y esta biomasa cuando recircula condiciona fibrosis. Es una causa frecuente acá en Perú. Después exposiciones, pues a sílices, una serie de productos. Y también una enfermedad que se llama de Hamann-Rich, que es infrecuente. Entonces en ellos hay una alteración de la difusión. Y luego alteraciones de la relación ventilación-perfusión, que en el EPOC puede presentarse este problema, ¿no? Zonas aéreas que se perfunden bien o a la inversa también puede ser, que hacen como un efecto Shunt, ¿no? O sea, alteraciones de la relación ventilación y perfusión. Y efecto Shunt, ¿no? El efecto Shunt. Seguimos. Estas son, vamos a pasarlas estas. Bien, más desmenuzado, como ya les había comentado, entonces la etiología de la hipoxemia son causas según el mecanismo de producción. Ya comentamos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el edema agudo del pulmón, de distinta causa, el edema agudo del pulmón. Pacientes que tienen enfermedades valvulares, ¿no? Las más frecuentes son del lado izquierdo, mitral, la aorta,
Entonces, que producen insuficiencia cardíaca y que pueden en algún momento condicionar insuficiencia respiratoria por congestión. Luego, en disfunción del ventrículo izquierdo, sobre todo en los infartos. El paciente tiene un infarto y se produce insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Y eso condiciona también insuficiencia respiratoria. En pacientes con arritmias, sobre todo arritmias, taquiarritmias, las taquiarritmias. El ejemplo clásico es la fibrilación auricular, frecuente en adultos mayores, pero también se presenta en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por lesiones valvulares, como por ejemplo de la mitral. En estos pacientes que sufren de arritmias pueden entrar en insuficiencia cardíaca y condicionar insuficiencia respiratoria aguda, y también por sobrecarga de volumen. Que nosotros, por ejemplo, de repente no aprendimos bien a darle aportes de líquidos a nuestros pacientes que se deshidratan por diarreas o cualquier otro motivo. Lo recibimos en emergencia al paciente, tocamos y le damos mayor aporte de agua, ¿no? Y entonces ese mayor aporte de agua puede condicionar una sobrecarga de volumen y una falla del ventrículo del corazón, trayendo como consecuencia también edema, ¿no?, del pulmón. Y lógicamente cuando no es compensado esto, ¿no? Eso se presenta más en los adultos mayores. También puede un joven a quien se le da mucha sobrecarga de volumen. Luego, afecciones neurológicas de tipo central, como ya les comenté, los ACV, que ya no le dicen ACV, sino DCV, es desorden vascular del cerebro, que le dicen también ACV, pero son DCV. En estos pacientes que tienen hemorragias, isquemias del cerebro por arteriosclerosis, entonces en ellos se puede presentar como por disminución de la perfusión del centro respiratorio, se puede condicionar insuficiencia respiratoria aguda. Y esas insuficiencias respiratorias son generalmente de origen ventilatorio. Luego, los traumatismos o lo que se llama TEC, el paciente está transitando, de repente se accidenta y hacen TEC. Hay hipertensión endocraniana, disminución del centro respiratorio, de la perfusión, como consecuencia de insuficiencia respiratoria. Igual, traumatismos medulares, pero cervicales tienen que ser. O intoxicación por fármacos, o sea, ingesta de fármacos en forma desproporcionada que van y actúan sobre el centro respiratorio, ¿no? Lo deprimen. Muchas veces con fines suicidas, otras veces por asaltar a los incautos que reciben cosas en los micros, etc., o en algún lugar, les colocan un producto y ese producto está sobredosificado, que va a actuar sobre el centro respiratorio, lo lleva al coma al paciente y le produce insuficiencia respiratoria. Entonces, una serie de drogas, ¿no es cierto?, de distintas drogas que pueden actuar en el centro respiratorio, lo que le llaman el pepeo, ¿no? Bueno, después afecciones neurológicas, ya eso sí ya lo dijimos, en el caso del tétanos, en el Guillain-Barré, en la difteria, en la que se produce un ocupamiento por secreciones, ¿no?, de la vía respiratoria, puede condicionar insuficiencia respiratoria. Ya saben ustedes que la difteria también, por el otro mecanismo, ¿no?, porque producen taquiarritmias que pueden condicionar a su vez en los pacientes insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca, ¿no? Luego, afecciones neuromusculares como el botulismo, la miastenia que ya les dije, y pacientes que sufren de infecciones musculares, ¿no?, inflamaciones del músculo por problemas de tipo viral que afecta lógicamente los músculos respiratorios.
Alteraciones de estructuras torácicas, politraumatizados, donde se afecta el tórax, donde hay afección del tórax, traumatismos. En pacientes que tienen neumotórax, o sea, presencia de aire en las pleuras, que presionan el parénquima pulmonar, lo colapsan y producen una especie de atelectasia por compresión, ¿no? En estos pacientes entran en insuficiencia respiratoria, sobre todo cuando el neumotórax es a tensión. En los tórax inestables que se presentan en politraumatizados, como ya comentamos. Igual, alteraciones de las vías aéreas superiores, de la epiglotis, por ejemplo, cuerpo extraño, de repente ahí, el cuerpo extraño, un niño que hace ingresar, ¿no?, a su boca cualquier cosa que encuentra, entonces eso va y se obstruye y produce insuficiencia respiratoria. También cuando hay espasmo de glotis, sobre todo edema de glotis, un paciente que es alérgico, que ustedes en su historia clínica no le preguntan si es alérgico o no, no figura en historia, y lógicamente eso le va a producir un edema angioneurótico, es un edema de la glotis que obstruye ahí y lo mata al paciente si uno no actúa inmediatamente. Por eso que siempre en la historia clínica es importante preguntar sobre esos antecedentes que son de gran importancia. Y luego en hemoptisis masiva, ¿no? O sea, un paciente que tiene hemoptisis masiva o amenazante, donde vomita pues más de 1500 mililitros en 24 horas o 150 mililitros por hora. Y entonces los pacientes va a la sangre, se coagula, obstruye la vía respiratoria por donde se ha producido la hemoptisis. Eso trae como consecuencia insuficiencia respiratoria. Luego, alteraciones de las vías aéreas bajas y de parénquima pulmonar, el asma. En el paciente asmático hay un mecanismo fisiopatológico, ¿no?, que está condicionado por la inflamación de la mucosa bronquial. O sea, ahí en la mucosa bronquial se produce, sobre todo en estas épocas, cambio de estación, se produce una afección viral, por ejemplo. Y esa afección viral produce destrucción del epitelio bronquial. Entonces las terminaciones, todo queda un poco libres, que son más sensibles al medio ambiente en estas épocas. Y eso condiciona pues inflamación en la mucosa bronquial, y esta a su vez trae como consecuencia edema de la mucosa bronquial, trae espasmo de la mucosa bronquial y también el aumento de secreciones ahí en los bronquios, que son secreciones como si fueran goma. Entonces se dice secreción o expectoración filante en estos pacientes. Todos esos eventos producen obstrucción y esa obstrucción impide pues que el aire penetre adecuadamente y condiciona insuficiencia respiratoria aguda. Y esa insuficiencia respiratoria aguda está en función del grado de compromiso que tienen los bronquios. Si es muy difuso, el paciente entra en estado asmático y lógicamente es una emergencia, ¿no? El paciente llega por insuficiencia y hay que darle tratamiento y en algunas circunstancias hasta apoyo ventilatorio. Otra de las causas de insuficiencia respiratoria es la neumonía. O sea, ese es un proceso de condensación, ¿no? Y es una condensación que puede ser tiene múltiples causas. Y estas neumonías pueden ser adquiridas en la comunidad o intrahospitalaria. Cuando son adquiridas en la comunidad, la causa más frecuente es el neumococo. Y cuando la neumonía es muy amplia, condiciona pues una insuficiencia respiratoria marcada. Pero siempre la neumonía produce algún grado de insuficiencia respiratoria aguda. Y la gravedad de la insuficiencia respiratoria aguda dependerá de la extensión de esta neumonía.
Ya dijimos, EPOC, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en que se puede infectar, ¿no? Se puede infectar y esto agudiza, ¿no? Agudiza la insuficiencia, o sea, la agudiza. O sea, porque se agrega una infección sobre el EPOC. Luego el enfisema, donde hay destrucción de parénquima, se pierde elasticidad, etcétera. Cuando el enfisema avanza, entonces el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria. Igualmente la atelectasia, ya saben la etiología de las atelectasias, ¿no? Puede ser por obstrucción o por compresión, ya lo comentamos hace un rato, con el neumotórax o el derrame pleural. Entonces, estas atelectasias, cuando hay obstrucción bronquial, obviamente se produce insuficiencia respiratoria, ¿no? O cuando es por compresión, también hay insuficiencia respiratoria, un gran derrame masivo que comprime el pulmón y lógicamente produce como una especie de atelectasia, que es el pulmón se colapsa. Luego, en pacientes con contusión pulmonar, traumas, en el síndrome de distrés respiratorio de adulto, donde hay engrosamiento de la mucosa bronquial, edema, mejor dicho, no engrosamiento. En el edema pulmonar, por congestión, y en pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pacientes que tienen varices a veces y se coagula la sangre abajo. Cuando están inactivos, cuando se movilizan, pues esto se traslada hacia el pulmón. Entonces, la insuficiencia respiratoria es de acuerdo a la magnitud del tromboembolismo pulmonar. Luego habíamos comentado, recuerdan, tipo 3, alteraciones en el perioperatorio, posoperatorio se podría decir. Entonces hay una reducción de la ventilación en ese tipo de pacientes tras la cirugía torácica y abdominal. Y eso se debe, obviamente, a la anestesia, ¿no? Porque la anestesia hace las secreciones más espesas, los cilios se mueven menos, entonces con las secreciones ahí obstruyen la vía bronquial y puede condicionar atelectasias inclusive, que a su vez condicionan la insuficiencia respiratoria, ¿no? Y la ventilación del aparato respiratorio también disminuye en estos pacientes cuando la cirugía pues agrede al tórax, al pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces produce una hipoventilación en estos pacientes. Ya dijimos, cuando baja la presión, ya dijimos cuando hay grandes alturas o intoxicación por gases. Entonces, cuando hay cuatro cosas importantes que se pueden presentar, o cuatro parámetros importantes que presentan en insuficiencia respiratoria. Nunca falta disnea, o sea, la dificultad para respirar en insuficiencia respiratoria. Nunca falta. Y nunca falta la hipoxemia, ¿no? Porque está hasta en la tipo 2, ¿no? Nunca falta la hipoxemia. Son dos elementos o trastornos que nunca faltan. Pero puede estar el aumento del PCO2, como no. Y puede estar trastorno del pH cuando sube el PCO2, pero también no puede haber esa alteración. Por ejemplo, en las insuficiencias respiratorias tipo 1, ¿no es cierto? Donde solamente se altera el oxígeno. Y lógicamente hay disnea. Entonces, las alteraciones en el organismo dependientes de hipoxemia casi siempre las vamos a ver, ¿no? Casi siempre las vamos a ver. Pero cuando hay hipoxemia más aumento del PCO2, o sea, del CO2, entonces estas manifestaciones pueden estar imbrincadas, unidas, una con otra. Entonces, nosotros vamos a individualizar las manifestaciones dependientes de hipoxemia e individualizar las manifestaciones dependientes de PCO2 por cuestiones didácticas, ¿no? Para entenderlas mejor.
Entonces, miren, cuando hay hipoxemia, o sea, cuando el oxígeno baja, se pueden presentar alteraciones cardiovasculares, como por ejemplo la taquicardia, que se presenta en un primer momento, o sea, cuando la hipoxemia no es leve y moderada, pero cuando la hipoxemia es severa puede haber bradicardia. Luego en los pacientes se puede encontrar hipertensión arterial, o sea, la presión sube en los pacientes con hipoxemia. Por eso que los pacientes que son hipertensos y suben a la altura, eh, los internistas o el médico hace un reajuste del tratamiento de la hipertensión arterial del paciente que sube a la altura, sobre todo por encima de los 4.000 metros. Entonces, ¿por qué? Porque la presión va subida arriba por la hipoxia. Entonces es importante tenerlo presente, pero esta hipertensión arterial se presenta cuando la hipoxia o hipoxemia es leve o moderada. En cambio, cuando esta hipoxemia es severa, entonces el paciente puede incluso llegar al shock, ¿ya? Puede llegar al shock. Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, en hipoxemias leves o moderadas se pueden presentar arritmias, sistolias, etcétera, ¿no? Y también en estos pacientes, lógicamente, hay una vasodilatación coronaria y cerebral. Hay una redistribución, en toda hipoxemia ustedes saben que hay una redistribución del flujo sanguíneo. La finalidad es de que la sangre llegue a los lugares que son más sensibles, como el cerebro, el corazón. Hay una redistribución y en cambio se perfunde menos la piel, el aparato digestivo, etcétera, etcétera. La finalidad es proteger, ¿no?, a las zonas sensibles del cuerpo. Bien, dijimos, recuerda, que nunca falta disnea en IRA. Nunca falta. Ya dijimos. 4 parámetros dijimos. 2 están siempre y 2 pueden faltar, como el aumento del PCO2 y el pH ácido, ¿no? Y en las insuficiencias respiratorias encontramos casi siempre tiraje. En los casos que les han presentado, de repente sus pacientes tenían tiraje. ¿Por qué el derrame pleural puede producir insuficiencia respiratoria, ¿no? Y como consecuencia tiene tirajes, ¿no? El tiraje ya saben ustedes que es un bajo relieve que se produce cuando uno respira. Esos bajos relieves se pueden presentar en la zona supraesternal, en la zona supraclavicular, en la zona intercostal o epigástrica. Son bajos relieves, ¿no? Es un signo de insuficiencia respiratoria. Se dijo en una clase anterior. Y muchos pacientes con insuficiencia respiratoria pueden tener también cianosis, ¿no? Y la cianosis va a depender, pues, de la reducción de la hemoglobina en la sangre, ¿no? Esa reducción es absoluta, ya saben ustedes. La cianosis es absoluta. Entonces vamos a encontrar cianosis en los labios, en las orejas, los pómulos. Cuando miramos las uñas, también cianosis, porque son dependientes generalmente de una cianosis de tipo central. Las periféricas producen, ya ustedes muy bien saben, cianosis periférica. Bien, entonces estos son los signos que se van a presentar cuando hay hipercapnia, o sea, cuando hay aumento del CO2. Pues acá se le ha puesto como hipercarbia, pues hipercapnia también, ¿no? Ya dijimos que la hipoxemia es muy leve en pacientes que hacen hipercapnia, y estos pacientes que hacen hipercapnia pueden hacer acidosis, porque el pH baja, y cuando hay hipercapnia se presentan problemas, pueden presentarse problemas neurológicos. Una de las características muy importantes del paciente en el cual sube el CO2 es la somnolencia, ¿ya? La somnolencia. El
paciente se duerme en cualquier sitio. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, una persona se queda en un carro medio viejo ya, donde se escapa el CO2 adentro y la persona se puede quedar dormida para siempre. O en lugares donde el CO2 fluye por algún motivo dentro de las casas, también donde las personas se quedan dormidas, no sienten nada. Otra de las alteraciones que pueden haber es confusión también en los pacientes que tienen mucho aumento de CO2. Y un signo característico o un síntoma característico, perdón, de insuficiencia respiratoria por aumento de CO2 es la cefalea. Y la cefalea se produce por vasodilatación cerebral. Una vasodilatación cerebral. Cuando este PCO2 aumenta muchísimo, mucho tiempo, entonces el paciente puede ir al coma. Como ocurre en los lugares donde hay incendios, ¿no? A veces en las discotecas, donde los chicos están, no se dan cuenta y a medida que está saliendo el CO2, lógicamente van alterando su estado de conciencia hasta llegar al coma. El aumento del CO2 también puede producir acidosis, ¿no? Ya saben cómo la conversión, hidrogeniones más HCO3. Entonces, esta acidosis trae como consecuencia que se produzca flapping. Flapping es también le dicen asterisis. Eso se produce por acidosis, en cualquier acidosis, no solamente en acidosis por hipercapnia, en cualquier otra acidosis, que puede depender de insuficiencia renal crónica, aguda, en esa acidosis por coma diabético, etc. Entonces, en estos pacientes se produce el flapping, que el flapping no viene así a ser sino cuando el paciente estira la mano, y los dedos también están separados. Entonces nosotros cogemos los dedos y los llevamos hacia atrás, ¿no? Lo flexionamos hacia atrás, mejor dicho. Y cuando soltamos bruscamente, los dedos se van yendo muy lentamente hacia adelante, lentamente. Eso es flapping. En los pacientes cirróticos también que hacen acidosis, se presenta el flapping. Luego, en estos pacientes también puede haber alteraciones cardiovasculares. Arritmias también pueden haber, en hipercapnia, arritmias. Puede haber taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, y se produce vasodilatación periférica. Por este motivo, entonces, los pacientes también pueden tener mucha sudoración, lo que se llama diaforesis. Y una diaforesis marcada se presenta en este tipo de pacientes. Y el aumento del PCO2 también puede traer como consecuencia mucha secreción de líquido cefalorraquídeo por los plexos coloideos, o sea, se produce una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo que no se puede reabsorber, ¿no?, con la misma rapidez. Entonces, en el paciente que está con PCO2, aumento de PCO2 ahí en forma constante, se produce hipertensión endocraniana. Y esta hipertensión endocraniana también puede dar origen también a la cefalea, al dolor de cabeza. Y puede dar también síntomas como, por ejemplo, vómitos. La característica del vómito por hipertensión endocraniana, y es bueno que lo tengan en cuenta, es un vómito explosivo. O sea, no está precedida de arcadas o de náuseas. Los vómitos generalmente del aparato digestivo están precedidos pues de arcadas o náuseas, ¿no? En la hipertensión endocraniana es abruptamente, ¡pum!, se presenta el vómito, por eso se llama explosivo. Ahora, si esta hipertensión endocraniana permanece en el tiempo, trae como consecuencia de que el paciente tenga edema de papila, ¿no? Como ya ustedes seguro les pasaron algunas láminas de fondo de ojo en la clase de general. Entonces ahí se presenta el fondo de ojo, que vamos a verlo en el fondo de ojo, en la papila, cómo sus bordes desaparecen, se vuelven media pálida, etc.
Entonces, edema de papila. Eso es lo que algunos han llamado como síndrome pseudotumoral. ¿Ya? Síndrome pseudotumoral. ¿Por qué? Porque sin haber un tumor en el cerebro, tiene todos los signos de un tumor cerebral, producto lógicamente de la hipertensión endocraniana, como cefalea, como vómitos explosivos, como hasta edema de papila cuando es de larga data el aumento del PCO2, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. También, cuando hay aumento de PCO2, ya dijimos, el paciente puede tener acidosis, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta acidosis también se pueden producir alteraciones en la arteriola aferente del riñón. La contrae. Y al contraerla podría disminuir el volumen urinario hasta producirle también oliguanuria. Cuando hay acidosis, en este caso por el PCO2, todas las acidosis pueden producirla, también puede haber trastornos en la permeabilidad del hepatocito. O sea, el hepatocito se altera, su permeabilidad, sin lesionarse, y trae como consecuencia salida de las enzimas de la transaminasa glutamicopirúvica u oxalacética, ¿no? Salen. Y ustedes pueden encontrar moderadamente elevadas, entre leve y moderado, sin que haya una lesión hepática, ¿no? Sin que haya una lesión hepática. Entonces, hay que tenerlo presente. Eso ocurre en todas las acidosis. Bien, entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial, ¿no? Debemos diferenciar con el síndrome de hiperventilación crónica, ¿no? También con acidosis metabólica, pero la metabólica severa. Ya dijimos, como cetoacidótico, de la insuficiencia renal crónica, o en pacientes que también tienen anemia severa, ¿no? Ya saben que la anemia, que la hemoglobina pues transporta el oxígeno hasta los tejidos y los cede. Y entonces, si hay poca hemoglobina, hay poco transporte de oxígeno. Como consecuencia, cede poco oxígeno a los tejidos, entonces se va a producir hipoxia, y como ya les comenté anteriormente, hay un estímulo al centro respiratorio, aumentando la frecuencia que hace confundir con la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo se vigila semiológicamente o clínicamente, ¿no?, a la ira? Hay que tomarle los signos vitales, es básico, no vamos a tomar la frecuencia respiratoria sobre todo, pero también cómo está la frecuencia del corazón o del pulso para detectar, ¿no?, ciertas alteraciones dependientes de la hipoxemia o de la hipercapnia. También la presión arterial, ya dijimos que puede subir o que puede bajar, también depende del grado de hipoxemia del paciente. Entonces, todas las funciones vitales del paciente son importantes. Y también las funciones vitales como la fiebre, etcétera, la temperatura, perdón, para ver si tiene fiebre el paciente, porque siempre cuando el paciente tiene síndrome de insuficiencia respiratoria, aguda o crónica, hay que determinar siempre la causa. La insuficiencia respiratoria, no se olviden, es un síndrome. Y entonces hay que siempre determinar qué es la causa, cuál es su causa, para poder manejarlo. Luego, hay que ver pues la línea que le dije que es un parámetro básico de la insuficiencia respiratoria. Si el paciente tiene tos, si tiene dolor torácico, ya en el examen físico si tiene crepitantes, antes que crepitaciones, crepitantes, sibilantes, si está cianótico o no. Y lógicamente ver cómo es la oxigenación, es lo que se hace ahora en los pacientes con COVID, ¿no?, que tienen insuficiencia respiratoria. Entonces, el seguimiento, el monitoreo del paciente con COVID se hace con ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, se
se hace un seguimiento a la temperatura, a sus síntomas, se hace un seguimiento a la frecuencia respiratoria del COVID y también se hace un seguimiento a la oximetría en los pacientes, o sea, la saturación de oxígeno. Cuando se manejan a los casos leves o moderados de COVID en casa, pero siempre con monitoreo médico, es muy importante eso. Entonces, el médico le sigue, monitoriza, siempre en función de esos datos que les estoy acabando de decir, esos datos clínicos. Y luego, lógicamente, la placa de tórax y cómo están las funciones de los órganos blancos, ¿no? Cómo está el corazón, cómo está el hígado, cómo está el riñón, etc. Estos son los signos de gravedad en ira. O sea, cuando el paciente empieza a subir su frecuencia respiratoria es un mal índice, pues. Eso es lo que sucede en el COVID, ¿no? A veces el paciente va subiendo su frecuencia respiratoria, su saturación baja, esos son parámetros que nos pueden indicar que el paciente tiene que ir a un hospital, ¿no? Para un tratamiento más, más amplio, ¿no? Entonces, eso es importante, se mide con eso. Una taquimia de más de 40 es un signo de gravedad en ira. Luego, un paciente que tiene ira y está en ortopnea, ¿no? Puede tener también por la insuficiencia respiratoria misma o porque está haciendo también, de repente, concomitantemente ya insuficiencia cardíaca. El paciente que se vuelve cianótico, muy cianótico. Cuando ustedes le ven los músculos accesorios, que se ve también ahora en el COVID, hay que mirar, porque se agotan, los de COVID se agotan. Y cuando se agota ya no pueden respirar. Y esos necesitan apoyo ventilatorio. Hay que entubarlos a esos pacientes. Entonces, ustedes tienen que ver los músculos del tórax, los músculos accesorios, cómo están, si se están agotando o no. Y esos son los signos respiratorios, ¿no? Pero hay signos también que no son respiratorios, por ejemplo, alteraciones del estado de conciencia, ¿no? ¿Cómo va el estado de conciencia? ¿Cómo se va alterando el estado de conciencia? Les he dicho que en hipoxia hay todas las alteraciones del estado de conciencia, hasta el coma. Y también puede ocurrir eso cuando aumenta el CO2, ¿no? Pero en la hipoxemia se produce eso. Entonces, si el paciente va alterando su conciencia, no está yendo bien, ¿no? Su hipoxemia está siendo marcada. No lo estamos compensando bien con oxígeno. Luego, el aumento de la frecuencia cardíaca, paciente con una taquicardia mayor de 130. Y cuando el paciente ya empieza a tener también inestabilidad hemodinámica, ¿no? La presión empieza a decaer. Esto es importante. Entonces ya les comenté a ustedes que la insuficiencia respiratoria es un síndrome. Y siempre, y hay que sospechar, ¿no? En el paciente. En muchos lugares ustedes donde vayan a ejercer la medicina y no tengan los medios auxiliares para corroborar su diagnóstico, ustedes tienen que sospechar ciertas cosas. Y eso es muy importante, ¿no? Por eso que uno, de repente, todo lo que les pasé en los cuadros, deben tenerlo en la mente, ¿no? Este paciente puede ir a una insuficiencia respiratoria tipo 1, puede ir a una insuficiencia respiratoria tipo 2. Bueno, en la perioperatoria es en la operación, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. ¿Qué patologías van a producir insuficiencia respiratoria tipo 1? Porque si tiene un paciente un derrame pleural tipo 1, entonces ustedes solucionan, lo punzan, le dan tratamiento, mejora y mejora la insuficiencia respiratoria. Pero un paciente con Guillain-Barré que ustedes sospechan en un lugar lejano, que tiene una parálisis ascendente donde se le va paralizando las piernas, entonces ese paciente en algún lugar, en algún momento podría llegar
a tener compromiso respiratorio, como ocurre en estos pacientes. Y hay que pensar en eso. Entonces, cuando hay compromiso ya muscular del aparato respiratorio, de los músculos del aparato respiratorio, lo que permite la respiración, entonces el paciente va a necesitar apoyo ventilatorio, entubado, y eso no lo pueden hacer a distancia. Entonces ustedes tienen que prever eso. Ese paciente no debe ser retenido en un lugar donde no hay intubación. Tienen que mandarlo, derivarlo a un lugar de mejor resolución, donde haya esto, y le puedan dar el tratamiento adecuado a este paciente y no muera, porque no debe morir. Entonces, es importante saber, pensar siempre qué es lo que causa el síndrome de insuficiencia respiratoria. Si un paciente tiene una neumonía, por ejemplo, neumocócica, le dan los antibióticos y el paciente va a mejorar, le dan oxígeno, etcétera, va a mejorar con sus antibióticos. Entonces, muy importante esto. Ahora, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, uno lo sospecha, ¿no? Y lo sospecha de acuerdo a la etiología, ya les acabo de decir. Pero puede confirmarlo haciendo un AGA, ¿no? Que es el análisis de gases, donde a ustedes le van a dar datos sobre el PO2, PCO2, el PAFI, etcétera, como lo vamos a ver después. Volvemos a la gasometría. Este es el AGA. O sea, si ustedes quieren confirmar, le piden su AGA. Eso lo hacen bastante en los hospitales. Cuando ustedes estén en los hospitales, así, viendo a sus pacientes, sobre todo internos, y ahora la tendencia del Ministerio de Salud es a que el internado se haga ya en atención primaria. Y ojalá pues en atención primaria haya todo también, ¿no? Para que se pueda hacer un buen internado, menos un porcentaje de su internado. Ustedes de repente ya les va a tocar hacer ahí, en la atención primaria, y menos en el hospital. Entonces, los internos pues piden su AGA, ¿no? Cuando quieren confirmar la insuficiencia respiratoria. Y en el AGA dan todos estos valores, ¿no? Y ahí les dan el pH. Ya saben que normal es de 7.35 a 7.45, ¿no? Es el pH normal. Ya dijimos PCO2 40, más o menos 4, más o menos 5, ¿no? El bicarbonato es 24 más o menos 2. Exceso de bases es 2.5, que se usa generalmente cuando pacientes tienen acidosis, etc. La presión parcial de oxígeno es de 80, a partir de 80 para arriba, 97, 100. Y la saturación de hemoglobina es mayor de 98, que se está usando pues una barbaridad ahora con el pulsoxímetro, con los pulsoxímetros que se están usando ahora en los pacientes que tienen COVID. De repente a ustedes ya les ha tocado manejar esto en algunos familiares, ¿no? Que puedan estar manejándolos en casa. Bien, esos son los valores de un AGA, análisis de gas. Pero con esta saturación, con el pulso oxímetro, con el oxímetro mejor dicho, con el pulso oxímetro, se puede manejar al paciente, pero hay parámetros. Por ejemplo, los ingleses han sacado un protocolo para el manejo del paciente COVID en casa. Es un protocolo bien bonito. Pero este protocolo aconseja el manejo en casa, pero con supervisión médica. Con supervisión. Y ahí dan una serie de consejos en relación al manejo de la saturación de oxígeno. O sea, ¿cuándo uno ya debe derivarlo también al hospital? ¿No? ¿Cuándo debe derivarlo? Acá en el Perú están usando mucho, están en casa, los controlan, sí, hacen esta saturación, e incluso los manejan con oxígeno en casa, muchos. Y hay parámetros, como por ejemplo el 92 de saturación para derivar al hospital y no manejar en casa, ¿no? Para no empeorar el pronóstico de los pacientes. Bien.
Entonces, nos dan nuestro AGA en el paciente y nosotros estamos presumiendo, este paciente tiene una insuficiencia respiratoria, porque tiene algún tipo de patología que hemos detectado. Por ejemplo, un derrame pleural, una telectasia, etcétera, una neumonía. Entonces, con el análisis de gases nos dan esos datos y nosotros nos preguntamos, primero, ¿está el paciente en insuficiencia respiratoria? Ya les dije a ustedes, nunca falta disnea y nunca falta hipoxemia. Siempre debe haber hipoxemia. Entonces, ustedes ven la presión parcial de oxígeno, es menos de 60, o entre 60 y 80 en el tipo 2, ¿no? Pero tiene hipoxemia. Entonces el paciente está en insuficiencia respiratoria aguda. Entonces inmediatamente este paciente está en insuficiencia respiratoria aguda. Entonces empiezan a pensar, ¿es tipo 1 o tipo 2? Por el tipo de patología que ustedes de repente ya detectaron, pueden deducir, este paciente puede hacer tipo 1, este paciente puede hacer tipo 2. Por ejemplo, una neumonía, un neumotórax, hace tipo 1 seguro. En cambio, un paciente que hace un Guillain-Barré va a ser tipo 2, ¿no es cierto? Un paciente que tiene accidente cerebrovascular hace tipo 2, de acuerdo a los cuadros que yo les he pasado. Entonces, yo digo, ¿qué tipo de ira tiene este paciente? Tipo 1, si los niveles de oxígeno son menores de tipo 1, cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60. Y cuando el PCO2, como está ahí, es normal o está barrido, menos de 45, menos de 50, menos de 45 podría ser. Se barre, ¿por qué? Porque el paciente hiperventila, ¿no? Compensatoriamente, inconscientemente. Y entonces hace el tipo 1. Un paciente asmático, por ejemplo. Y luego, si vemos que tiene hipoxemia leve, y el PCO2 está en más de 50, como comentamos, entonces el paciente tiene tipo 2. Si el paciente tiene tipo 2, ya debe ser pues ventilatoria, ¿no? Nosotros vamos a tener una historia de un paciente que va a tener una insuficiencia respiratoria de tipo ventilatorio. Un paciente con hemorragia, un paciente con isquemia cerebral, un paciente que tiene Guillain-Barré, ¿no? O traumatismos, un traumatismo encefalocraniano. Entonces, ese tipo de paciente va a ser una insuficiencia respiratoria tipo 2. Miren qué importante es saber los esquemas, los cuadros que les he pasado para uno deducir. Cuando uno no tiene la oportunidad de hacer AGA, uno puede deducir tranquilamente y la actitud a tomar, ¿no? Terapéutica y la actitud de derivarlo o detenerlo. Porque figúrense ustedes, detienen un paciente que va a ser tipo 2 y se muere por falta de apoyo ventilatorio, pues la comunidad los come, pues los come. Ahora es así. Entonces, ya con ese AGA nosotros vamos a determinar ciertas cosas, ¿no? Decimos, este paciente está acidémico o alcalémico, ya miramos el pH. Está acidémico cuando está en menos de 7,35. No es 7,4 como está ahí, muy exacto, porque hemos dicho que el pH puede ser de 7,35 a 7,45, ¿no? Pero si está debajo de 7,35 está acidémico. Y si está por encima de 7,45, no 7,4, 7,45, es alcalémico. Esto es importante. Luego vamos a los otros datos que nos dan en el AGA, ¿no? Por ejemplo, vamos a determinar si el disturbio es respiratorio o metabólico. Entonces, si el paciente tiene un CO2 mayor de 45, porque dijimos 35 a 45, tiene acidosis respiratoria. Si el paciente tiene menos de 35, porque dijimos 35 a 45,
tiene alcalosis respiratoria. Ahora, si el paciente tiene un bicarbonato menor de 22, porque dijimos 24 más menos 2, el paciente tiene acidosis metabólica. Y si el bicarbonato es mayor de 26, porque dijimos más menos 2, y dimos como valor 24, el paciente tiene alcalosis metabólica. Entonces ya sabemos si el disturbio respiratorio o metabólico. Esto es para determinar si el disturbio respiratorio es agudo o crónico. Por el tiempo uno puede determinar tranquilamente, pero en acidosis respiratoria hay esta fórmula, ¿no? O sea, ¿cuál es la disminución esperada del pH? Es para determinar el pH. Entonces se aplica esa fórmula PCO2 menos 40 sobre 10. En aguda se multiplica el pH por 0.08 y en la crónica por 0.03. Casi no se usa tanto. Y si el disturbio respiratorio es agudo o es crónico, en alcalosis respiratoria, igual se aplica esta formulita del pH, ¿no? Les menciono eso para que tengan conocimiento. Luego, la gradiente alveolo arterial. Este sí que es importante, ¿eh? La gradiente alveolo arterial. En la gradiente alveolo arterial, como podrán ver ustedes ahí, hay una formulita. Esa formulita de la gradiente alveolo arterial está en función de poder determinar la gradiente alveolar, ¿no? La gradiente alveolar. Entonces hay que determinar siempre la gradiente alveolar, que no nos da mucho no nos da el AGA. El AGA no nos suele dar. Entonces, muchas veces hay que determinarlo. No, me estoy equivocando. Ya en el AGA a veces les pueden dar, sí les dan la gradiente alveolar arterial. Figura la gradiente alveolar arterial. Sino que yo les estoy presentando esta formulita por si acaso no les den y ustedes puedan determinarlo, ¿no? Cómo se obtiene la gradiente alveolar arterial. Es importante. Entonces, esta gradiente alveolar arterial se obtiene así. La gradiente alveolar menos la gradiente arteriolar por el oxígeno, ¿no es cierto? O sea, es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Y lo normal es de 8 a 15. Hay algunos que dan hasta 18, 19. ¿Eh? De 8 a 15, algunos que dan 18 o 19. Entonces, ¿cómo determinar si no nos dan la presión parcial, la presión alveolar de oxígeno? Aplicando esta formulita, miren. Fracción inspiratoria de oxígeno o sea, la fracción inspiratoria de oxígeno acá a nivel del mar es 0,21. Y se multiplica por esa constante. O sea, la presión barométrica a nivel del mar 760 menos 47. Menos el PCO2, que está en el AGA, por 0.8. Esa es la fórmula para obtener la presión alveolar de oxígeno. Entonces ahí decimos presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno igual a 8 a 15. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? El paciente con PO2 de 75 milímetros de mercurio. Un PCO2 de 25 milímetros de mercurio. Esto es respirando aire ambiente, o sea, 0.21 Lima, ¿no? Entonces, calcular la gradiente. Entonces, primero hay que encontrar pues, la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Que es igual, como está ahí en la fórmula, 0,21, 760 menos 47, 713, menos 25. 25 es lo que está ahí de la presión de CO2, ¿no? Por 0.8.
Entonces la presión alveolar de oxígeno es 118,42. La gradiente será 118,42 menos 75 igual 43,48. ¿Por qué es importante la gradiente? Es de gran importancia. Ya les dije que en el AGA sí les dan la gradiente alveolar arterial, ya está calculada prácticamente, ¿no? Sino que les hago este ejercicio por si acaso no les den la presión arterial de oxígeno y puedan determinarlo y hacer la gradiente, por si acaso. Pero siempre dan en el AGA, ya viene la gradiente alveolo arterial. Entonces, es de gran importancia y hay que mirarlo siempre. Entonces, esto es lo que significa. Miren, cuando la gradiente alveolo arterial es normal, no, perdón, estamos interpretando mal. Cuando la gradiente alveolo arterial sí es normal, es porque el paciente tiene hipoventilación. Entonces se encuentra normal en la hipoventilación. Ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Ejemplo, Guillain-Barré, o sea, la gradiente alveolo arterial está normal. ¿Ya? Normal. O sea, cuando hay falla ventilatoria, no se olviden. Cuando hay falla ventilatoria, pues aumenta el CO2, obviamente, ¿no? En cambio, cuando la gradiente alveolo arterial está aumentada, en el caso de la hipoxemia, entonces esto que quiero que ustedes fijen, nos indica que la alteración está a nivel pulmonar. O sea, cuando es normal la gradiente alveolo arterial, es ventilatoria. Cuando está aumentada, es pulmonar. Y puede ser, ¿por qué? Porque falla la ventilación en el pulmón, porque hay alteraciones de difusión, porque hay alteraciones de shock intrapulmonar, por si acaso, o cuando hay alteraciones de ventilación, perfusión, intrapulmonar. O sea, nos indica que es intrapulmonar. En cambio, cuando es normal es ventilatorio, de las vías aéreas, ¿no? Entonces, muy importante ver la gradiente, casi nos dice dónde está el problema. Después también en el AGA nos suelen dar esta relación. Nos suelen dar la presión parcial de oxígeno sobre FiO2, que ahí lo dicen en el argot médico, el PAFI, le dicen, el PAFI. Dice, a ver, ¿cuánto tiene de PAFI? Les preguntan los médicos. Es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, que acá a nivel del mar es 0,21. Entonces, este PAFI normal es mayor de 300. Mayor de 300. Nos da una idea de cómo se está oxigenando el paciente. Y también sirve para hacer seguimiento. Ahora, por ejemplo, con el COVID, le hacen un AGA al paciente y esa relación va decayendo, así que ese paciente está yendo mal. Y se sigue decayendo, va a necesitar apoyo ventilatorio. Muy importante, entonces, ver esta relación PAFI. Entonces, es leve cuando es de 225 a 299. Moderada es cuando es de 175 a 224. Severa cuando es de 100 a 174. Estos pacientes los entuban, ¿no? A esos pacientes los entuban. Entonces, cuando ustedes están viendo eso, lo derivan para intubación, ¿no? Hacen la consulta con el intensivista. Entonces, habíamos hablado, recuerdan, tenemos nuestro síndrome, y, por ejemplo, derrame pleural, por ejemplo, atelectasia, neumonía, etcétera, o de condensación. Y entonces nosotros queremos determinar cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de ese síndrome? Y entonces les vamos a solicitar una serie de exámenes, ¿no? Por ejemplo, una radiografía de tórax póstero anterior es fundamental. Ahí van a ver el derrame, van a ver el neumotórax, van a ver la neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo con el COVID aconsejan
de entrada una placa postero anterior para ver cómo está el basal de ese paciente y cómo va a evolucionar a posteriori. Luego, bueno, esto era normal. Vamos más abajito. Bien. Hay otros exámenes, ¿no? El hemograma que es mandatorio, ¿no? En todos los pacientes un hemograma hay que pedir, sobre todo los que están infectados, ¿no? Y después otras pruebas complementarias de acuerdo pues al síndrome o al diagnóstico presuntivo clínico, un electrocardiograma, etcétera, ¿no? Y otros, ahora por ejemplo con el COVID, los marcadores, etcétera, que se piden como basales para ver cómo evoluciona el paciente, ¿no? Que son muchos, son como 8 o 10. Bien, entonces con eso ya hacen su diagnóstico y deciden la actitud que van a tomar. Esta laminita es para hacer una diferenciación entre ira e insuficiencia respiratoria crónica. Es bien práctica. Ya dijimos, ¿no? El tiempo, ¿recuerdan? El tiempo. La aguda generalmente menos de 72 horas y la crónica ya mucho más tiempo. Entonces nosotros vamos a tener en nuestra anamnesis pues un paciente de inicio agudo y de un momento a otro brusco, ¿no? En la crónica no. En la crónica el paciente inicia su enfermedad en forma insidiosa y va progresando poco a poco. Por ejemplo, un EPOC, por ejemplo, un enfisema, por ejemplo, una fibrosis, ¿no es cierto? Salvo que en esta crónica se implante un proceso infeccioso agudo. Entonces, en aguda, como acabamos de decirlo, para eso está nuestra historia, ¿no? Completa. La injuria es aguda. Y en la crónica progresa la enfermedad, línea grande, mediano, pequeños esfuerzos, etc. O la graduación, de acuerdo a la clasificación que tiene. En la aguda, el pH puede estar anormal, porque sube, no es brusco. En cambio, en la crónica el pH es normal. Ya les voy a decir por qué. ¿Por qué? Ese es por qué, porque el riñón tuvo tiempo en la crónica de poder compensar, no ocurre en aguda, no tiene tiempo, 72 horas. El riñón no puede actuar inmediatamente. Entonces, en la crónica pues hay un mecanismo de compensación, ¿no? Y el mecanismo de compensación de la crónica básico es el bicarbonato. No está ahí en la lámina. Es el bicarbonato. Por eso que ustedes en los pacientes crónicos, ustedes van a encontrar el bicarbonato elevado. El aumento de bicarbonato en esos pacientes que ustedes van viendo, que está evolucionando poco a poco, es un indicio, ¿no?, de que la enfermedad es crónica. En cambio, en la aguda, el bicarbonato casi no actúa, porque el riñón no puede actuar, es muy rápido, ¿no? Ahora, en la aguda es mal tolerada y en la crónica, lógicamente, es mejor tolerada. Y en la compensación ahí se ha puesto, pues, crónica, la policitemia, el 2,3-difosfoglicerato, pero en el AGA ustedes van a ver el bicarbonato y eso les va a servir muchísimo, ¿no? Fuera del tiempo de evolución que les acabo de decir. Entonces, vamos a ver acá. Esa es la bibliografía de todo lo que nosotros hemos hablado. Voy a decirles un poquito el tratamiento, así, para que tengan una idea, ¿ya? Por el COVID, porque estamos ahora con el COVID de moda y entonces hay que saber un poquito. Por ejemplo, en el COVID, en la insuficiencia respiratoria siempre aguda, es importante la oxigenoterapia, ¿no? ¿Para qué? Para corregir la hipoxemia. Esa es la parte importante ahí en el paciente con COVID, ¿no? Entonces se empieza pues con cánulas nasales, así van. Después máscaras de sistema, Venturi. Después pasan a máscara de reservorio. Esto es porque las cánulas nasales les da oxígeno hasta un punto, ¿no?
Y cuando ya no pueden dar más oxígeno en esos pacientes y tienen una saturación que está decayendo, pues si no basta la cánula venosa, entonces van a la máscula del sistema de Venturi, que da más aporte de oxígeno, más flujo, cuando falla la máscara de reservorio, y bueno, y si sigue fallando, ustedes le están dando oxígeno, oxígeno a la máscara de reservorio hasta un tope, no sube el FI2, entonces ya va a necesitar ventilación no invasiva primero y luego ventilación mecánica, ¿no? Y estas son más o menos las relaciones, ¿no? Del flujo del FI2, ¿no? Por ejemplo, cuando le ponen la bigotera, ¿no? Nasal, ahí está el flujo, 1 litro y 24, ¿no? Del FiO2, 0,24, ¿no? 2, 3, el flujo ahí está con su fracción de inspiración de oxígeno, 0,24, 0,28, etc. En la máscara con reservorio, miren cómo le van dando el flujo. O sea, la bigotera solo le da hasta 6 litros, le sube hasta determinado lugar. Si es que no se puede, la saturación va decayendo, entonces pasan a la máscara con reservorio. Ahí pueden dar ese flujo hasta 10. Vamos a seguir. Luego acá, la máscara de Venturi queda hasta 12, ¿no? Y hasta que la saturación se para y sigue bajando, bajando, entonces ya van al apoyo ventilatorio. Esta es la vía artificial, ¿no? La intubación orotraqueal, nasotraqueal, traqueostomía. ¿Para qué? Para proteger vía aérea de aspiraciones. Cuando queremos administrar una fracción inspiratoria de oxígeno alta, que no la podemos dar con las anteriores. Entonces, ventilación mecánica y manejo de secreción, aspirado de las secreciones, ¿no? Ventilación mecánica, miren, ¿cuándo se da? Dice, cuando el paciente está haciendo apnea, cuando la hipoxemia es grave, miren la presión parcial de oxígeno menor de 40, cuando el PAFI también se va deteriorando, ya les dije, se usa bastante el PAFI, con menor de 40, ¿no? A pesar de que ustedes le están dando una fracción de inspiración de oxígeno mayor del 60%. Le están dando, entonces no funciona, ¿eh? Y el PAFI, ahí por eso la relación PAFI, ¿no? El PAFI se va 150, 100, etc. Ahí necesita apoyo ventilatorio. Cuando ustedes ven que el paciente hace una hipercapnia progresiva, o sea que está alterándose también la ventilación, está reteniendo oxígeno, y el pH está por debajo de 7,2. O cuando ven que el paciente ya se fatiga, eso ocurre con los pacientes con COVID. Se empiezan a fatigar, a fatigar, a fatigar, porque cada vez tienen que hacer más esfuerzo para mantener los niveles más o menos, ¿no?, normales de oxígeno. Y esos pacientes ya necesitan apoyo ventilatorio. No se puede manejar en casa eso para nada. Manejar en casa es dejar que muera el paciente, ¿no? Y lógicamente esos pacientes por la hipoxemia, su estado de conciencia se altera, ¿no? Y hacen a veces grados menores de 8, etcétera, ¿no? En esos casos ya se deriva. Esas son las complicaciones para una idea general. Yo tampoco soy intensivista. Trabajé en intensivos 1 año en mi hospital, pero ya después salí de ahí. Muy estresantes, terriblemente estresante. Los intensivistas mueren muy rápido de infarto. Mucho estrés, demasiado, lo he vivido. He sido hasta jefe de cuidados intensivos en mi hospital. Mucho estrés. De tal manera que estuve mejor en el pabellón de medicina interna, más tranquilo. Y el tratamiento es así, miren. Y eso no significa, no quiero desanimarlos, ¿eh?, para nada. Acá en el Perú, pues necesita mucho intensivista. Ahora, miren, fíjense, con el COVID nos hemos dado cuenta que no tenemos intensivistas.
Hay un gran problema acá en el país, ha habido en todos estos tiempos, que son culpa de toditos los gobiernos y todos los ministros que a veces salen hablando cosas, los entrevistan y dan recomendaciones, habiendo tenido la oportunidad de mejorar el sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si las pautas lo da el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud necesitamos 1000 médicos residentes que se van a ir a tal hospital, en tales universidades van a formar estos médicos residentes. Pero nunca consideraron intensivistas, nunca, que se necesitan cualquier cantidad de intensivistas. A veces la relación camas de UCI con las camas hospitalarias no guarda relación en los hospitales. En mi hospital, por ejemplo, no guarda relación. Yo llegué a ser director ahí y nosotros creamos la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Después de Rebagliati. Rebagliati fue la primera unidad de cuidados intensivos del Perú. Y después la nuestra, que lo hicimos pues así a patadas, porque no, la gente no quería, no entendía que era cuidados intensivos en esa época. Y se hizo. Pero la relación camas hospitalarias con unidades de cuidados intensivos era deficiente y sigue siendo deficiente, ¿no? Más aún ahora con el COVID. Y lo que ocurre ahí en el hospital es una regla, es el común denominador en todo el Perú. Entonces, no se formaron intensivistas. Ahora se han formado ahí, sobre el caballo, pero no es igual. Entonces, han improvisado, los médicos generales están haciendo de intensivistas, etcétera, etcétera. Son equipos completos de cuidados intensivos que están bien formados, entrenados, etcétera. Ahora ha tenido que ser así. Pero quien tiene la culpa es el Ministerio de Salud, ¿no? Que no programó, debió decir, nosotros necesitamos tantos médicos intensivistas, tantos internistas, tantos pediatras, crear más plazas de residentado, porque el país necesita residentes, especialistas, cualquier cantidad, neurólogos, psiquiatras que no hay, y no están dentro de las plazas, el número. Ojalá en el futuro, con esta experiencia que hemos tenido con el COVID, que en sí, ¿verdad?, nos ha enseñado que estamos muy mal, que no se piensa mucho en el futuro. Ojalá eso haga cambiar. Entonces, miren, este es el tratamiento a grosso modo, ¿no? A grosso modo. Cuando hay acidosis en estos pacientes, lógicamente hay que tratar el problema de fondo, es lo básico, ¿no? Si el paciente tiene neumonía, hay que tratar la neumonía, pero hay que tratar también insuficiencia respiratoria, ¿no? Inmediatamente. Entonces, si el paciente tiene acidosis, hay que corregirlo. Hay que mantener el gasto cardíaco adecuadamente para que el corazón no falle, ¿no? Acá, el tratamiento de la enfermedad de fondo, para eso tienen que hacer un diagnóstico de síndrome y diagnóstico clínico que a ustedes les gusta tanto. Ustedes están haciendo el diagnóstico de síndrome, tienen que hacerlo, es necesario. En las historias clínicas de todos los hospitales, toda la historia, después al final, diagnóstico síndrome y después recién el diagnóstico clínico. Hay algunos que se saltan, de frente llegan a la clínica. Y al alumno le gusta eso, pero no, ustedes tienen que hacer su diagnóstico sindrómico y en base a ese diagnóstico sindrómico plantear las posibilidades diagnósticas clínicas que lo van a hacer. Claro, lo pueden ir ahora a hacer como un avance, como una aplicación de nuestros síndromes semiológicos, pero pueden avanzar ahí y van a hacerlo mejor cuando haga medicina 1 y 2, ¿no? Pero desde hoy hay que aprender los síndromes. Entonces, hay que determinar por qué es el síndrome. Derrame pleural, ¿por qué? Debe, ¿qué? Se trata. O el neumotora, le ponemos un DREN, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el problema de fondo, no se olviden, porque la insuficiencia respiratoria es un síndrome. Y luego tratar, pues, las complicaciones que se presenten, ¿no? Hay que tratarlas, ¿no? Bien, entonces con eso acabamos, ¿no? No sé si alguna pregunta tendrán. Bien,
Entonces, no hay preguntas. Por si acaso, estamos controlando la asistencia. Chicos, para el 30%, según el sílabo, léanlo. Los que tienen más del 30% ya no tienen derecho a nota. Y estamos haciendo ese control. De tal manera que asistan a sus clases. Bien, entonces, señorita González, ¿me oye? Sí, doctor, disculpe un Ya, favor. No sé dígame. si usted podría brindarme la lista de las personas que, de sus faltas o cuánto le falta para lo del 30% para poder también avisarles. Correcto, perfecto. Está muy bien. Ya, perfecto. Excelente. Bien, entonces me despido. Ya, será hasta el día del conversatorio, en donde vamos a estar todos nuevamente el sábado. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.